Buenas tardes, amigas y amigos de Ecuador Libre Red. El pasado 4 de junio el gobierno emitió un reglamento para el funcionamiento de las organizaciones sociales en el país, conocido como el decreto número 16, que tiene como nombre el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. La emisión de este decreto ha provocado una serie de críticas por parte de distintas organizaciones populares y sociales del país, porque consideran que el instrumento legal afectaría el normal funcionamiento de las distintas organizaciones y también se señala que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad. Para analizar este tema hemos invitado el día de hoy a Natasha Rojas. Natasha Rojas es presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Natasha, ¿por qué la CUBE ha señalado que este es un instrumento legal, como lo hemos calificado ya, atentatorio al funcionamiento de las organizaciones populares y organizaciones sociales en general del país? Un saludo en primer lugar a todos los amigos y amigas que miran este importante medio alternativo de Ecuador Libre Red, que pienso que se ha convertido en una instancia de información para las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas que queremos mirar desde otro ámbito, desde otro ángulo, las noticias y las distintas informaciones que se desarrollan en el país. Este decreto número 16 del 4 de junio del presente año tiene como finalidad tres aspectos fundamentales. En primer lugar, controlar las organizaciones sociales en el Ecuador por parte del gobierno nacional. En segundo lugar, disolver las organizaciones sociales y también poner trabas para la creación de la organización social. Es claro que este decreto ejecutivo violenta los derechos de participación como autonomía, libertad para la organización, entre otros, que están establecidos en la propia Constitución de nuestro país, así como también la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada en el Ecuador. ¿Se puede considerar este instrumento legal como parte de la política de criminalización? Por supuesto, como parte de la política de criminalización y con la finalidad de establecer un Estado fuerte. Este decreto ejecutivo número 16 va de la mano con las reformas que están planteadas al Código Integral Penal que ya se encuentra en la Asamblea Nacional. Este decreto establece, por ejemplo, el tema de la disolución de las organizaciones sociales. El Código Penal también establece la disolución de las organizaciones sociales por distintas causales. Aquí lo que pretende el gobierno del economista Rafael Correa es atemorizar a quienes forman parte de las organizaciones sociales a través de un sinnúmero de chantajes como es la disolución de las mismas. ¿Qué critica la CUBE respecto de los mecanismos establecidos para disolver una organización? Bueno, son varios los elementos. Por ejemplo, en el ámbito del control, el artículo número 7 de este decreto establece entregar, por ejemplo, a la entidad competente del Estado la documentación e información permanente de acuerdo con este reglamento. Se está violentando la autonomía de las organizaciones. Las organizaciones sociales tenemos la obligatoriedad de rendir cuentas mensualmente o como se lo determine a quienes forman parte de las organizaciones. No tenemos la obligación de entregar información actual y posterior de lo que se va a hacer a los ministerios, porque si actuamos de esta manera vamos a violentar ese derecho que tenemos a la autonomía las organizaciones sociales. En lo que significa también la intervención por parte del gobierno nacional a las organizaciones sociales, en el artículo número 9, por ejemplo, encontramos claramente lo que significaría la intervención del gobierno en las organizaciones sociales a través de promover procesos de acompañamiento a las organizaciones sociales. La CUBE, la CONAIE, Ecuarunar y Frente Popular tendrán que obligatoriamente recibir a los miembros integrantes de cualquier ministerio para que hagan procesos de acompañamiento, es decir, participen en las distintas actividades. Eso violenta también el derecho a la organización. Y otro aspecto que es de preocupación para las organizaciones sociales tiene que ver con la disolución de las mismas, en la cual se establece algunos elementos que realmente llama la atención en este ámbito. Dentro del tema de la disolución, tengo entendido que el reglamento también establece la prohibición de los integrantes, particularmente de los dirigentes de las organizaciones, de hacer lo que denominan un proselitismo político. Por supuesto, son tres aspectos que determina este reglamento.
En primer lugar, establecen que las organizaciones serán disueltas cuando sus integrantes participen en actividades de carácter político. Es decir, si el presidente del comité barrial de la comunidad es candidato a la junta parroquial, a la asamblea nacional o al consejo municipal, inmediatamente esa organización será disuelta, violentando el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de tener una ideología política o participar activamente en una organización como consideremos. Esto afecta gravemente a lo que significa el derecho a la participación de la ciudadanía, porque ahora, quien es dirigente de una organización social no va a poder participar. Entonces, ¿a quién le queda ese derecho? ¿A los banqueros? ¿A los grandes empresarios? ¿A sectores que han sido responsables de la crisis que vive en el Ecuador? Y aquellas personas que conocemos o conocen la realidad de sus sectores concretos, con este decreto ejecutivo se estaría limitando este derecho. Pero también este mismo artículo establece dos aspectos adicionales. Se disolverán las organizaciones cuando, de acuerdo al criterio del ministerio que creó la organización, esa organización atente a la seguridad del Estado. ¿Que creó o que reconoció? Que reconoció. El ministerio que reconoce a la organización va a disolverla si es que considera que está atentando a la seguridad del Estado o esté afectando a la paz pública. El próximo mes, la próxima semana, por poner un ejemplo, la CONAIE convoca a una movilización en defensa del agua y rechazando la explotación minera a gran escala, podría ser causal de disolución de la organización. O no nos vayamos muy lejos, en la ciudad de Quito, Guayaquil u otra ciudad de nuestro país, un comité barrial organiza un plantón frente al municipio porque no están de acuerdo que se les ha elevado los impuestos, podría interpretarse que están afectando a la paz pública y esas organizaciones serían disueltas. Ahora, aparejado al tema de las posibilidades de disolver, también el reglamento establece algunos mecanismos similares para el reconocimiento. De manera concreta dice que la organización, para ser reconocida, debería demostrar de que está cumpliendo con el propósito de la ley. Así es, existen dos aspectos que se plantean aquí. En primer lugar, que obligatoriamente todas las organizaciones sociales tendrán que presentar al ministerio que la creara información el último trimestre de cada año. Pero en segundo lugar, también se afecta a esta organización cuando se establece que, por ejemplo, las organizaciones de primer grado, para poderse crear en el Ecuador, deberán contar con un capital de $400. El comité barrial, la organización de mujeres, el club deportivo, si quiere legalizarse va a tener que contar con $400. Y organizaciones más grandes de segundo grado que agrupan a otras organizaciones, un capital de $4.000. Es decir, en el Ecuador, de aquí en adelante, van a poder legalizarse o formar organizaciones quienes tienen recursos económicos, porque quienes no tienen no van a tener esta posibilidad. La disposición transitoria sexta del reglamento establece de manera textual que previo a la inclusión de las organizaciones civiles, estas deberán sustentar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y no hallarse incursas en ninguna de las causales de disolución previstas en este reglamento. Esto significaría entonces, por ejemplo, que si alguien, una organización, antes de ser reconocida, participó en una movilización o alguno de sus dirigentes tuvo una participación política, ¿no podría ser inscrita? Por supuesto, y adicionalmente, dentro de este reglamento no se habla absolutamente nada de las organizaciones de hecho, solamente de las de derecho, es decir, de las que legalmente se han constituido. Por lo tanto, dejan fuera a las organizaciones de hecho. Es un elemento muy grave, pero nosotros hemos dicho, el presidente Correa está equivocado. No va a poder terminar con la organización social. En el Ecuador, no es que cuando llegó a la presidencia el economista Correa recién se crearon las organizaciones. Tienen años de existencia, una trayectoria de lucha muy importante en defensa de los derechos indígenas, campesinos, derechos de la naturaleza, de los moradores de los barrios, de los maestros y otros sectores sociales muy importantes del Ecuador. Esto significaría que el reglamento es violatorio al artículo 96 de la Constitución. Al artículo 95, al artículo 96, al artículo 98 que habla del derecho a la resistencia, al artículo 100 que habla de los procesos de participación en la elaboración
elaboración de políticas públicas, atenta este decreto a todo el capítulo de nuestra Constitución de derechos y de participación. Es un derecho de los ciudadanos y los ciudadanos a organizarnos en instituciones de hecho o de derecho y adicionalmente a tener autonomía en las distintas actividades que nosotros desarrollamos. Hay el reclamo también en el sentido de que el reglamento implicaría prácticamente la imposibilidad de constituir veedurías ciudadanas. Lo que establece este reglamento es que los observatorios y las veedurías ciudadanas tendrán que cumplir con todos los requisitos que se establece para las organizaciones sociales. Tienen miedo y se les ha ido de las manos toda esta propuesta de observatorios y veedurías porque son esas instancias quienes han sacado a la luz pública las denuncias de hechos de corrupción. Por ejemplo, la veeduría a los contratos del Gran Hermano, que ha significado una denuncia a nivel nacional o internacional de cómo se han desarrollado los contratos del hermano del presidente, el señor Fabricio Correa, cómo ha utilizado los recursos del Estado ecuatoriano para su beneficio. En el caso de Quito, los observatorios de seguridad, observatorios de movilidad, que han sacado a la luz pública la incapacidad en la gestión de la administración municipal. Y estos ejemplos podemos encontrar en otras provincias del país que realmente han sido instancias muy importantes y que ahora se pretende poner un alto a la creación de estas instancias de participación. La CUBE hizo un pronunciamiento en el cual señalaba que uno de los propósitos del reglamento también es la corporativización. ¿Cómo entender primero qué entienden por corporativización y cómo es que este reglamento está orientado a ese propósito? Para el gobierno hay una lógica. Quien está con él lo apoya. Organización que está de acuerdo con la política del gobierno la dejan que siga actuando en el país. Y quienes no están, por supuesto, van eliminando a través de distintos mecanismos. La corporativización para la CUBE y para varias organizaciones sociales no es otra cosa que la política del gobierno de ganar a las organizaciones para su política, eliminarlas o evidentemente terminar con las organizaciones sociales si no están de acuerdo con la política del gobierno. ¿Significaría entonces que el gobierno tendría el interés de constituir desde arriba una serie de organizaciones? Por supuesto, y está trabajando en aquello. Pretende dividir organizaciones de maestros, de indígenas, de organizaciones barriales, de estudiantes, con la finalidad que aplaudan y que hagan absolutamente todo lo que dice el régimen y dejar a un lado organizaciones sociales que por años han actuado en el país. Pero no va a ser posible. Yo creo que hoy más que en periodos anteriores, en meses anteriores, existe una acción muy importante de las organizaciones sociales con la finalidad de fortalecer las mismas. A mí me parece que sería muy importante crear un escenario para presentar una demanda de inconstitucionalidad de este reglamento que afecta a la organización social y que evidentemente pone al descubierto que la participación ciudadana para el presidente Correa solamente se quedó en el discurso. No le interesa la participación ciudadana. Lo que a él le interesa es terminar con todos aquellos sectores sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con su política y que denuncian muchos hechos que han afectado los derechos en el Ecuador. Bueno, ¿y qué medidas tiene planteado el movimiento social frente a este reglamento? Bueno, estamos discutiendo en el Frente Popular, del cual forman parte la UNE, la FEUE, la FESE, entre otras organizaciones, presentar una demanda de inconstitucionalidad por todos estos elementos que realmente se están violentando desde la presidencia de la República. Pero la Corte Constitucional está controlada también por el gobierno, es decir, ¿qué perspectiva existe en ese sentido? Bueno, nosotros creemos que hay que establecer procedimientos y por supuesto lo que nos corresponde es presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero en lo fundamental, discutir dentro de las organizaciones sociales sobre este reglamento, cuáles son los objetivos de este reglamento y trabajar por el fortalecimiento y la unidad de las organizaciones sociales. Van a venirse desarrollando procesos importantes de lucha en el Ecuador. Todas las políticas que viene aplicando el gobierno va a recibir como respuesta la movilización de diversos sectores.
Ejemplo, el tema del Código del Trabajo, cómo se vulnera derechos, cómo se está disminuyendo derechos, la eliminación de guarderías, la eliminación de centros médicos, entre otros derechos para los trabajadores. Es decir, entonces, existen varios aspectos que van a tener como respuesta al gobierno nacional la movilización de diversos sectores. Posiblemente hoy no van a ser las grandes movilizaciones, pero necesitamos ir desarrollando, y como CUBE y Frente Popular lo hemos planteado, expresiones importantes de lucha. Estamos entonces frente a un proceso de centralización y control del Estado. Por supuesto, el discurso adicionalmente en el ámbito de que hoy en el Ecuador hay un proceso de descentralización es una farsa. Existe todo un proceso en el ámbito organizacional de centralización, pero en el ámbito incluso de dirección administrativa y política del país, también de centralización. Los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales ya no tienen autonomía. Hay todo un proceso de centralización, de definición de políticas y, por supuesto, de destinar recursos a esos gobiernos autónomos descentralizados que ya solamente les queda como nombre descentralizados, una acción directa desde el gobierno nacional. El artículo 96 de la Constitución establece de manera expresa que el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación. Y señala también que las organizaciones podrán articularse en diversos niveles para fortalecer el poder ciudadano y distintas formas de expresión. Sin embargo, el decreto 16, como hemos podido analizar el día de hoy, lo que busca es limitar al máximo la posibilidad de una organización autónoma e independiente. Las organizaciones, de hecho, las que han funcionado durante muchísimo tiempo sin buscar un reconocimiento legal, prácticamente serán impedidas de permanecer o de existir como tales, y las organizaciones de derecho van a tener muchas cortapisas, muchos problemas para poder funcionar, y estarán, podríamos señalar, con el miedo, el temor de en cualquier momento ser ilegalizadas. Esta es una expresión de la política de control social que ha sido denunciada por parte de distintos sectores sociales y que ha motivado la crítica de estos. Agradecemos la presencia de Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, CUBE, con quien hemos analizado el contenido y los propósitos que encierra el denominado Decreto Presidencial número 16.